Pido ayuda económica. Invito a los muchachos de 9 a 12 años a que entren a este seminario aprobado por la iglesia. Invito a las muchachitas de 9 a 16 años, lo mismo, que entren con nosotros para que se preparen. La misión de nuestras religiosas es formar futuros sacerdotes. Es una misión muy específica de tutela y curatela, les he explicado. Ser tutoras y curadoras del seminario, para que salgan sacerdotes santos y sabios. Estos años, mientras vivo, soy yo el maestro principal de los futuros sacerdotes, pero ellas me ayudan ya con muchas materias secundarias, Podrán decir, ay padre, ¿cuáles secundarias? Bueno, por ejemplo, el hebreo, eso lo enseñan las monjitas. El arameo también, el griego también, el latín, claro. Y, por ejemplo, la historia sagrada, la historia de la iglesia, muchas cosas referentes al derecho canónico, etcétera, etcétera. Yo enseño lo principal. 4 materias, acuérdense, 4, como dicen los candidatos ahorita en todas partes, 4, ok, bueno. Dogmática, moral, Sagrada Escritura y filosofía. Eso me lo reservo yo, pero de una manera profunda. Cuando sale una cita de la Sagrada Escritura, vamos a verla con la preparación que recibieron de las monjitas, en hebreo, en griego, en latín, en arameo, algunas veces será en copto, sobre todo los lugares debatidos, los lugares importantísimos. Es algo maravilloso, mis hermanos, que la iglesia nos pide. Vamos. Hoy es el día de la ascensión de Cristo. Se cumplen 40 días de la resurrección. Y nuestro Señor Jesucristo se va al cielo. Pero nos prometió otro consolador, que va a venir dentro de 10 días. Y esta es la primera vez en la iglesia que se instituyó un novenario. Hoy comienza el novenario al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, ¿verdad? Consuélanos. Eso significa paráclito. Pero dice nuestro Señor, otro, porque Él es el primer consolador, nuestro Señor. Y lo dice a sus apóstoles, cuando son recriminados por los fariseos, tus discípulos no ayunan como ayunan los discípulos de Juan Bautista y de los escribas y maestros de la ley. Le responde Jesús, mientras está el esposo con ellos, no ayunan. Ya que les quiten al esposo, entonces ayunarán. Él es nuestro consuelo. Y cuando vivió en la tierra fue el consuelo de todos los que estuvieron con Él. Nos manda otro consolador para los momentos de tribulación. ¿Qué son estos, mis hermanos? La iglesia nunca había llegado a una crisis tan grande como al presente. No nos hagamos tontos. La iglesia se está acabando, está desapareciendo. El plan satánico diabólico de los enemigos de la iglesia se ha llevado a cabo perfectamente. La revolución protestante de Lutero, Calvinio, de Zwinglio,
el cisma de Inglaterra, pero más profundamente la Revolución Francesa, la Revolución Americana, las llamadas independencias de todos los países católicos de América. La persecución religiosa sistemática, completa, integral, que ahora ya no se llama persecución, porque ya no hay a quien perseguir. Un ejemplo se los doy en México. Había una ley que el sacerdote no podía traer sotana. Ya quitaron esa ley. ¿Por qué la quitaron? Porque ya ningún sacerdote trae sotana. Entonces, ya no tiene sentido esa ley persecutoria. Ya consiguieron el objetivo, que era quitar a Dios de la plaza pública. En ese sentido, han logrado su cometido. La iglesia ha perdido toda la fuerza social. Hay laicos, sí, pero son masas. Por ejemplo, en México, con la Santísima Virgen de Guadalupe, son millones y millones de mexicanos que van, peregrinos, visitadores, turistas, llámale como quieras. Pero son masas desorganizadas. Antes, con Pío XI, con Pío XII, los laicos estaban organizados. ¿Cuál es la diferencia entre un movimiento y una organización? El movimiento, por ejemplo, movimiento de cursillos de cristiandad, todavía quedan algunos por ahí. Movimiento de promoción juvenil, movimiento de matrimonios católicos, movimiento carismático católico. ¿Qué es un movimiento? Es una ola de mar que viene grandísima, maravillosa, inmensa, incontenible, sube, sube, sube y luego baja y regresa al mar. ¿Y qué quedó de ese movimiento? Lo que pudo destruir. Una ola destruye, claro que sí. Ahí está el laicado católico, a quien Jesucristo al salir al cielo encomendó también la iglesia. Por otro lado, ¿qué es una organización? Un organismo, la Acción Católica, promovida por Pío XI y Pío XII y destruida por la misma iglesia. Aquí en Tijuana, ¿quién destruyó la Acción Católica? El Movimiento por un Mundo Mejor, y luego se suicidó. El movimiento de cursillos de cristiandad, y no la pudo sustituir. Es para adultos. La Acción Católica era para niños. Yo fui niño de Acción Católica. Mi nombre está en los directivos, 2 años enteros. Era para las niñas y se daba formación catequética. La Acción Católica era para los jóvenes, la ACJM, Asociación Católica Juvenil Mexicana, y la JCFM, Juventud Católica Femenina Mexicana. Y se daba formación para ser líderes, formación religiosa, formación civil, formación política también, para que de ahí salieran candidatos laicos.
muéstrenme un candidato católico, bueno, dos, pues hay uno parece, ¿verdad? Pero, ¿dónde están los candidatos católicos? No los van a encontrar en ningún letrero, en ningún lugar, por la sencilla razón de que no existen. No existen católicos formados en el campo político. A eso se dedicaba la Acción Católica. La Unión de Católicos Mexicanos para Adultos. Ya les hablaba que aquí en Tijuana amenazaron al señor obispo que iban a poner una bomba en el seminario, en la calle 10ª y Ocampo. Y a mí me tocó, con mis compañeros, estar en la torre de la iglesia, ahí está la torre todavía, ¿no? Listos para tocar las campanas si veíamos algo sospechoso. Toda la noche estuvimos allí. Gracias a Dios no pasó nada. Pero no pasó nada porque un sacerdote, el jefe de la Acción Católica, el padre Máximo García Martínez, organizó a los hombres de Acción Católica, ¡hombres!, en una marcha imponente, gigantesca, que nunca se había visto en Tijuana y que nunca se volverá a ver, de hombres organizados. Y él les pidió que se formaran en la parroquia de la Inmaculada, en la calle 2ª. Y por filas, en columnas, con estandartes, cantando todos. Llenaron todo el espacio que va de la parroquia de la Inmaculada, la calle I, la calle H, por el alfabeto llévense hasta la avenida C. Se llenó de hombres católicos adultos y el gobierno tembló. Hoy no. Las reuniones de católicos son para tomar cerveza, las kermeses y peregrinaciones son para emborracharse, son para bailes. La iglesia se acabó. Vamos más atrás. Hablaba yo de las revoluciones de independencia contra España, que fueron el inicio de la persecución religiosa. México, junto con América Central y la mitad de Estados Unidos, 1810. Y sigue la Gran Colombia, toda América del Sur. Y vamos a ver, si vemos con seriedad la historia, ¿quiénes fueron los promotores de esas revoluciones llamadas independencias? En México fueron los sacerdotes. El señor cura don Miguel Hidalgo y Costilla, párroco de Nuestra Señora de los Dolores. El señor cura don José María Morelos y Pavón, párroco. El señor cura don Mariano Matamoros, párroco. Fray Servando Teresa de Mier, monje dominico. Y así tenemos cerca de 600 sacerdotes que promovieron desde antes la separación de México respecto a España, que después fue la separación con el mismo principio de toda América Central hasta Panamá.
se separó de México, y Chiapas se iba a separar, y Yucatán se iba a separar de México. Todavía decimos así jugando, la República Hermana de Yucatán. Y se separó Texas, con ese mismo principio teórico, En la práctica, ya sabemos, fue Estados Unidos. Y después se vendió Nuevo México, que era mucho más grande que el estado norteamericano de Nuevo México. No, era muchísimo más al norte. Y se separó la famosa California, que era muchísimo más grande. Un ejemplo típico son los mormones. Los mormones era una secta que se sentía perseguida en las colonias británicas norteamericanas. Y comenzaron ellos una marcha hacia el oeste, hacia el lago Salado, ahora Salt Lake City, en el estado de Utah. ¿Por qué iban a ir ahí? Porque eso pertenecía a México. Y en México había libertad. Y no había libertad en las colonias británicas. Eso fue en 1847, a inicios. Comenzaron pues los mormones, esa caravana con bueyes y vacas y toros, lenta, a paso de buey. Y llegaron más o menos por octubre, noviembre. Pero cuando llegaron, el estado de Utah, que era Nuevo México en aquel tiempo, ya pertenecía a Estados Unidos por la guerra de 1847, de manera que ellos, queriendo salir de Estados Unidos, entraron de nuevo al nuevo Estados Unidos. Eso nomás para mostrarles, pues, ¿no? Hay que estudiar la historia, mis hermanos. Total, el clero fue infiltrado. Los lugares más terriblemente liberales eran los seminarios en las colonias españolas. Muchos no llegaron a ser sacerdotes, pero fueron los liberales más empeñados contra la Iglesia Católica. Seminarista. Tenemos Quintana Roo, fue seminarista. Yo vi sus calificaciones, fui a Yucatán y una familia me mostró un documento del seminario de Yucatán, de Mérida, donde fue alumno Quintana Roo. Y todos conocemos que Benito Juárez fue alumno del seminario de Oaxaca. Y así, Melchor Ocampo, Michoacán. Fue la iglesia, mis hermanos, que se convirtió en un instrumento para difundir todas esas ideas contrarias a Jesucristo, contrarias a Dios, para destruir la Iglesia Católica. No pudieron y no van a poder nunca, pero sí destruyeron la cristiandad. Destruyeron a España, que era el último baluarte de la Iglesia. Ya les he hablado, en la batalla de Lepanto, ¿quién defendió contra los musulmanes a la Iglesia? España y Venecia. Francia, no. Portugal, no. Alemania, no. Suiza, no. Austria no pudo en ese tiempo, estaba invadida.
mis hermanos, la iglesia nos la dejó Jesucristo para defenderla. La iglesia nos la encomienda Jesucristo, porque en la iglesia está Él. En el fondo es el niñito Jesús, pequeñito, que se pone en tus brazos y te dice, fíjate, defiéndeme. Así como San José me defendió de Herodes, tú defiéndeme a mí, que soy la iglesia. Jesucristo se quedó en la iglesia. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo y se quedó sobre todo en la tradición, en la liturgia tradicional. Por eso ahora, si uno estudia un poquito, qué coraje da, qué sentimiento de vergüenza de ver que igual que hace 200 años, el clero, los seminarios, son los focos más encendidos, la lumbre más devastadora contra la misma iglesia. Y repito lo que dijo Pablo VI, no aumento nada. Autodemolición de la iglesia. Son los sacerdotes los más encarnizados enemigos de la tradición católica. Por ello, mi llamado a todos los que me escuchen es: defiende la tradición de la iglesia, aún en contra de los malos pastores, aún en contra de los malos sacerdotes. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.